Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, más lo que logre endeudarse el Ministerio de Hacienda. Y hoy volvemos a tener con nosotros al profesor Miguel Loría, un colega mío que hasta que sigue siendo colega, pero hasta hace poco dejó de ser compañero en la Escuela de Economía. Don Miguel se acogió a su jubilación y sigue pensando y produciendo. Por ahí en un periódico digital de vez en cuando aparecen artículos de don Miguel a través de un ente que se llama un centro de investigación y pensamiento que se llama la Academia de Centroamérica. Don Miguel con mucha frecuencia publica estudios muy profundos, muy aterrizados, porque don Miguel, y no voy a hablar de esas cosas, tuvo una serie de tareas con entidades donde le tocaba mirar el entorno del país y las cosas para qué lado iban. Por cierto, yo me voy a retirar ahora el cubrebocas, pero yo, a diferencia de las autoridades de algún país centroamericano, yo sí creo en los cubrebocas. Las autoridades pensarán lo que piensan. Bienvenido, don Miguel, y gracias por toda su contribución al país, a la universidad. Y cuéntenos un poquito de las cosas de esa contribución importante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente ha sido una experiencia muy interesante. Mantenerse de una manera, digamos, activa, con un objetivo fundamental que es tratar de educar a una audiencia amplia. Es decir, lo que hemos hecho en la Academia de Centroamérica por muchos años ha sido pues, precisamente divulgar algunos temas con un enfoque más comprensivo, accesible para un público general. Y en ese sentido pues, hemos hecho algunas contribuciones importantes. Creo que una de las cosas relevantes y satisfactorias incluso también ha sido el aporte que ha tenido la Academia de Centroamérica en algunos estudios particulares que eventualmente luego suscitaron una discusión importante en el país o ayudaron a reformular o entender un proyecto de ley, por ejemplo, un borrador, ¿verdad? Clarificar algunas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, participar con medios de comunicación, con medios políticos, en la Asamblea Legislativa, con otros centros de investigación para la discusión y difusión de estas ideas y de estos conocimientos, pues sencillamente ha sido algo muy, muy satisfactorio. Y creemos que es una contribución importante de la institución para el país, tanto en el análisis de la coyuntura, en los temas que están a fondo, como de los temas que vienen a futuro. Y una de las cosas que uno observa en el tiempo es que algunos de los temas que hemos estudiado en el pasado todavía están vigentes. Es decir, después de mucho tiempo, todavía no se terminan de consolidar algunos y todavía sigue siendo eso un espacio para mejoras. Una vez un funcionario creo que del Banco Mundial dijo que Costa Rica es un reformador lento. Y ciertamente sí, cuando uno ve la evolución de algunos temas y lo lento que caminan las cosas, pues sí llega a esa conclusión
de que por la institucionalidad o por la idiosincrasia del país, sí efectivamente es un reformador lento, ¿verdad? Alguien me decía una vez, bueno, porque ese es el estilo de hacer las cosas de Costa Rica. Bueno, sí, es cierto, pero como economista uno diría, sí, pero eso tiene un costo de oportunidad. O sea, eso tiene un costo, algo se está perdiendo con eso, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se deja de hacer, ¿verdad? O sea, si uno pudiera medir el beneficio que el país dejó de percibir por haber puesto X reformas por mucho tiempo, ahí se daría uno cuenta de que este país debería estar en otro nivel. Y si uno lo compara con otros países, ciertamente debería efectivamente estar en otro nivel. Pero todavía ahí estamos lentos en muchas cosas, ¿verdad? Y algunas cosas se hacen, pero se quedan, digamos, se mezclan cosas de avanzada con cosas antiguas, ¿verdad? Y entonces ahí hay como una especie como de entrabamiento, ¿verdad? Bueno, entonces muchos de los estudios de la academia han sido eso, básicamente poner ahí en el tapete cuáles han sido algunos de esos temas y por qué se presentan y plantear, digamos, algunas recomendaciones en ese sentido, ¿verdad? Por cierto, no tiene nada que ver, pero he estado recordando que por estas vueltas que da la vida me tocó estar 30 horas en Singapur. El primer embajador de Costa Rica en Singapur era un contemporáneo que muy amablemente me atendió y me decía que una de las cosas que hacen los singapurenses es que para nombrar un ministro y toda la cúpula de las organizaciones traen a alguien por 10 años. Es decir, ningún nombramiento es por más de 10 años y normalmente los traen del sector privado. Entonces se oxigena las cosas y además no es por un año para que no da tiempo de hacer nada, pero ya para el año 11 ya no pudo innovar nada, ya lo que no pudo. Entonces parecía que ese esquema y les funciona, no hay ninguna duda de las tasas de crecimiento y de las maravillas de Singapur. Pero bueno, los singapurenses son de 3 etnias por lo menos y los ticos no estoy muy seguro qué responder, pero así es. Pero qué bueno que independiente de lo que no se queden decir así somos, sino ha venido pensando y poniéndolo en blanco y negro y ofreciéndolo de manera amplia y clara, me parece. Sí, sí, sin duda alguna. Sí. La historia cuenta que Singapur en los años entre 50 y 60 tenía un nivel de ingreso por habitante superior a Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo estamos ahora, verdad? Perdón, inferior, no superior. Perdón, inferior a Costa Rica, exactamente. Y bueno, ellos avanzaron, ¿verdad? Caminaron a su ritmo y nosotros nos quedamos ahí muy lentos, ¿verdad? Bueno, al punto de que las tasas de crecimiento actualmente ya se consideran que son insuficientes y han ido aumentando, ¿verdad? Hubo un estudio que hizo don Eduardo Lizano hace algunos años que él planteaba como una especie como de fórmula, ¿verdad?, donde el país requería una tasa de crecimiento del 4% para reducir la pobreza, la desigualdad en otros tantos porcentajes. El 4,6. El 4,6. Hoy en día pareciera que ya el 4% no da, ¿verdad? Es decir, los estudios que hemos visto y unos estudios que hicimos en la Academia de Centroamérica precisamente... Por cierto, era 4 de inflación y 6 de crecimiento. Ya no da, ¿verdad? Incluso si uno compara Costa Rica con otros países, incluso no desarrollados, porque ya países como Malasia, por ejemplo, países como Turquía, Vietnam, por ejemplo, están caminando muy rápido. Entonces el consenso a nivel internacional es que ya Costa Rica un 4% no le alcanza, ¿verdad? Ya tendría que estar pensando en algo más. Nosotros vamos a pensar en algo más en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Loría.
que ya no es profesor de la Universidad de Costa Rica, pero para mí sigue siendo el profesor Loría. Y por cierto, tengo que decir que hizo, en alguna ocasión yo coordinaba el posgrado, que fue un posgrado de la Escuela de Economía, que básicamente formaba cuadros en áreas específicas y normalmente con estudiantes que no eran necesariamente economistas, y me parecía que esa era una contribución importante al país. Y don Miguel tuvo, tanto en cursos como en coordinación, excelentes resultados, y los resultados se veían en las cosas que los estudiantes hacían con él. Pero quería decir sobre Vietnam, cuando termina la guerra de Vietnam, no solo estaba sembrado de minas y de bombardeos y lo demás todo el país, sino que ahí se tomaba té, y ahora el tercer país exportador de café, y esa no es la cosa más importante de Vietnam, es Vietnam. No es Colombia, no es Brasil. Bueno, Brasil sí es el primero, pero no es Colombia, no es Guatemala, no es México, no es Vietnam, donde yo no sé si toman café, pero ¿cómo se llama? Y por supuesto, tal vez la otra cosa importante es que cuando Intel se fue de Costa Rica, no tenían que desarmar la fábrica porque, o sí desarmaron, o no sé cómo funcionó, pero si yo no entiendo mal, la fábrica de Costa Rica se fue a Vietnam. Sí, efectivamente, ¿verdad? Todo lo que era la fábrica de los procesadores, Vietnam era fue uno de los candidatos, y efectivamente se trasladaron para allá, lo cual no era de extrañar, digamos, cuando uno analiza el tema de educación, ¿verdad? Precisamente en uno de los estudios de la academia estudiamos el tema de la educación en Costa Rica para ver cómo estábamos realmente, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, que si uno comparaba las pruebas PISA, esas pruebas que se hacen a nivel internacional entre estudiantes de secundaria, Vietnam estaba por encima de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, entonces el nivel de educación de ellos era más alto. Creo que, no me acuerdo si era ese país o era Malasia o alguno de esos otros, que nos llevaban como 2 años más. Es decir, que el nivel de un estudiante de 9º año de conocimientos de uno de estos países era 2 años superior al de un similar en Costa Rica en el mismo nivel. O sea que, por así decirlo, digamos, si lo viéramos así, es como decir que un estudiante de Vietnam o de Malasia o de esos países tenía en el 9º año el conocimiento de un estudiante nuestro de 5º año, para ponerlo en esos términos. Y nada más para aterrizar en este país, eso fue previo a los 2 años de huelga de los sindicatos de primaria y secundaria y los 2 años de COVID. Entonces, porque sí, ahora se quejan los profesores, colegas nuestros, de que algunos estudiantes escriben bastante mal, para decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y cuando uno veía por ejemplo, en el caso de la educación, las tasas de cobertura lucen altas, pero cuando uno ve ciertos otros elementos, por ejemplo, el nivel de edades, resulta que el nivel de edades, en muchos casos hay estudiantes que están, digamos, en un 9º año, pero con una edad que no debería ser esa, es decir, con una edad superior, digamos, que después ellos 17 años en 9º año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ese tema de ver la calidad versus la cantidad, ¿verdad? Es decir, una cosa es tener una cobertura alta, pero otra cosa es ver cómo se están formando los estudiantes. Bueno, eso fue antes, efectivamente, del tema de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Pero ahora ese tema vuelve otra vez a la palestra, es decir, otra vez el tema de la educación, ¿verdad? Ahora se habla el gobierno está planteando ahí la ruta de la educación, ¿verdad? Y bueno, se está buscando retomar eso, es decir, algo que Costa Rica tenía, que fue una de sus fortalezas, pero que con el tiempo lo ha ido perdiendo, ¿verdad? Y Costa Rica tenía bastantes cosas de que orgullecerse en términos de educación.
pero ya no es tanto. Y efectivamente, como dices, a nivel universitario hay estudiantes que llegan con un nivel muy bajo, por ejemplo, de escritura o de redacción. Yo que estudié ahí 35 años, 36 años, lo pude ver claramente cómo los estudiantes cada vez eran menos diestros en eso, ¿verdad? Es decir, hay toda una serie de cosas que se fueron perdiendo en términos de calidad. Bueno, entonces, y también, por ejemplo, el tema de la cobertura de idioma también, ¿verdad? Es decir, hay una serie de cosas todavía ahí en la educación, ¿verdad?, que todavía deben retomarse. Ahora, eso era un tema que estaba en su momento, se planteó, porque alrededor de los temas de las pruebas PISA, por ejemplo. Pero todavía si uno ve hacia largo plazo, o mediano largo plazo, la educación sigue siendo un tema. El retorno a la educación, por ejemplo. Ahí veíamos, por ejemplo, en esos estudios, el tema de la cobertura de la tasa de preescolar, que era muy baja, muy baja, ¿verdad? Y cuando en otros países es todo lo contrario, es muy alta porque esos países consideran que los rendimientos de la educación en preescolar son mucho mayores que en secundaria o en primaria. Y por eso le dan mucho énfasis al tema preescolar, ¿verdad? Bueno, eso es otro de los temas, ¿verdad?, que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo se concebía eso? Bueno, simplemente se concebía como una guardería, ¿verdad? Simplemente llevaba al niño ahí a que coma, que juegue, ¿verdad? Pero no se le enseñaba mucho. Entonces, bueno, eso, ¿verdad?, a largo plazo, ¿verdad?, tiene rendimientos muy importantes, porque la educación es un proceso acumulativo, ¿verdad? Es decir, lo que no se aprendió en un año no necesariamente se aprende en el siguiente. Eso es lo que la mayoría de los expertos en educación dicen, ¿verdad? Sino que es un proceso que se va acumulando en el tiempo. Entonces, y con un agravante, Miguel, me parece a mí que es de esos niños que tuvieron mala formación, un día no muy lejano van a ser los maestros de los que siguen. Entonces empezamos mal y con el tiempo vamos a empeorar. Exactamente. Y ahí está parte de eso, de la lentitud de este país, pero rápidamente regresaremos para el tercero y último segmento. Yo decía que don Miguel hacía cosas, trabajó para varias instancias. Yo recuerdo a don Miguel presentándome esas ideas cuando él trabajaba con el Banco Interamericano de Desarrollo, y era la idea de gestión por resultados y el tema de que en muchos de esos créditos o ayudas que venían del exterior, una de las cosas que no existían antes y que empezaron a pedirse era que cuando se hacía un proyecto, había que decir cómo se iba a evaluar las cosas que ese proyecto iba a producir. Y como el BID financiaba infraestructura, pero financiaba también aspectos sociales y de otro tipo, me parece que eso era muy importante. Adelante, don Miguel. Sí, eso fue un tema sin duda alguna que en este país ha costado realmente establecer esa cultura de gestión por resultados, que ya muchos países lo tienen, y lo tienen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, ha costado mucho cambiar la mentalidad de que la rendición de cuentas no es simplemente un informe contable de o sea, se utilizaron los recursos, ciertamente, de un presupuesto, pero cuando se veían los resultados de eso, había una omisión total, ¿verdad? Entonces eso me llamaba la atención, ciertamente trabajando con organismos internacionales, donde la observación, por no decir queja, de muchos organismos era que no se podía evaluar lo que se hacía en Costa Rica, porque no habían resultados. Entonces, a través de esos elementos, planteamos también en la Academia de Centroamérica varios estudios que tenían eso como objetivo. Es decir, cómo se gestiona algunos productos. Lo hicimos, por ejemplo, por carreteras, lo hicimos en algunos temas de educación,
planteando esa metodología de gestión por resultados, donde definen metas, donde se definen indicadores y una serie de cosas, de tal manera que ya sea el Ministerio de Hacienda o un donante pudiera decir, bueno, ¿qué fue lo que hicimos en Costa Rica? Se preguntaban los noruegos o los chinos o los ingleses. Dimos una donación a Costa Rica, pero ¿en qué se benefició el país en esto? ¿Qué logramos con esto? Y entonces lo que se decía, bueno, nos dieron 10 millones y se gastaron los 10 millones, hasta el último centavo. Ahí están las cuentas, ahí están los balances, ahí están los resultados, etc. Sí, pero había algo más. ¿Qué se logró con eso? Entonces ahí es donde realmente había, y todavía hay bastante omisión en ese aspecto. Es decir, de gestionar el programa de tal manera que se pueda decir, bueno, con esto se hizo esto, y esto se logró gracias a tal programa, ¿verdad? Y no simplemente una rendición de cuentas contable, ¿verdad? Porque el objetivo era precisamente, en el caso de organismos internacionales de desarrollo, precisamente lo que les interesa es eso, ver el impacto que tuvo. Entonces, bueno, algo se ha avanzado en eso del país, pero de nuevo, muy lentamente, ¿verdad? Muy lentamente si uno lo compara con los avances que ha tenido otros países en ese aspecto, por ejemplo Chile, por ejemplo México, ¿verdad? Argentina, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo están con esto, ¿verdad? Es más, incluso países centroamericanos, ¿verdad? Honduras incluso, y Nicaragua, en algunos aspectos son mejores gestores de programas que en Costa Rica. Alguien se podría sorprender por eso, pero sí, efectivamente, la experiencia lo demuestra, ¿verdad? Es decir, y países que comenzaron todos en el mismo nivel, pero que llevan un paso más adelante. Entonces, eso es un aspecto que todavía está presente. Todavía hay una serie de cosas ahí que realmente en un país como el nuestro, donde los recursos son muy escasos, pues obviamente es de vital importancia saber cuál es el impacto que ha tenido un determinado programa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso más ilustrativo de esto son las carreteras. Muchas carreteras se arrancaron sin ningún estudio previo y no se hacía ninguna gestión por resultados ni ninguna evaluación de impacto, ¿verdad? Bueno, el caso de la carretera San Carlos es un caso típico, ¿verdad? Los recursos se otorgaron, un préstamo externo, ¿verdad? Se gastaron los recursos, pero la carretera no funciona, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿cuál fue el resultado ahí, ¿verdad? Si uno lo ve por resultados, el resultado es cero, ¿verdad? Eso no se logró nada, ¿verdad? La carretera a San Ramón que doña Laura iba a concesionar, y doña Laura, yo creo que han pasado 10 años o más de que terminó, porque no fue ni siquiera en el último año. Uh-huh. Me parece que ese es otro caso. Carreteras me parece muy exacto. Y bueno, y ligado con eso, todo el enfoque de que también el país lo abandonó, el enfoque de costo-beneficio, el análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Que realmente no, es muy poco lo que se hace al respecto, ¿verdad? Han habido algunos intentos, pero realmente falta mucho ahí, ¿verdad? Y no es que no han habido oportunidades. Organismos internacionales en su momento estuvieron dispuestos a financiar incluso programas de alto alcance, de alto nivel, con proyección incluso internacional, afincados en Costa Rica, pero realmente eso no logró consolidarse, ¿verdad? Y todavía sigue siendo escaso. Todavía hay proyectos que llegan a la Asamblea Legislativa y no hay ningún criterio técnico que diga, bueno, cuál es la opción que es socialmente más rentable. No la hay. Es decir, los diputados están ahí, lo analizan en términos de otras variables, pero en términos de una gestión que analice los costos versus los resultados, eso es muy escaso todavía. Todavía falta mucho con eso, ¿verdad? Y sí, y hay países, como les decía, que ya han avanzado mucho con eso, pero no de ahora, desde mucho tiempo. El caso de Chile, por ejemplo, el caso de Chile es emblemático en eso, ¿verdad? Cuando un proyecto llega a la Asamblea, al Congreso, ya lleva
en un anexo su respectivo estudio, ¿verdad? O sea, es un estudio que llega ahí porque ya fue previamente evaluado. Entonces, cuando, por ejemplo, la compañía de aguas presenta un proyecto que llega al Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda ya da por sentado que eso ya fue evaluado. De tal manera que la discusión es de carácter político, del espacio presupuestario que haya, etcétera, ¿verdad? Pero se parte de que ya ese estudio cumplió con los criterios digamos, de factibilidad, de rentabilidad social, y que es un proyecto eventualmente financiable. Pues de nuevo, muchas gracias a nombre de la Escuela de Economía y del país por todas sus contribuciones, y como va a seguir contribuyendo, lo invitaremos, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, gracias a ustedes, mucho gusto. Thank you.